Bon vespre, tot i el temps que fa. Benvinguts a la Fundació Bosch i Cardellac. Podria començar explicant una anècdota personal. Fa cosa de gairebé 3 anys, jo estava, per circumstàncies, a Washington i vaig anar al Museu Postal Nacional Smithsonian. Vaig quedar impressionat d'aquest museu i em vaig adonar de la importància de correus i telègraf que va tenir per la configuració d'Estats Units d'Amèrica. Pocs dies després de tornar de Washington em vaig trobar aquí a secretaria, el secretari, el Quim, em va passar el llibre de l'Antonio Delgado, La telegrafia òptica en Catalunya, el telègrafo òptico militar de Sabadell. Jo desconeixia el llibre i també desconeixia l'Antonio Delgado. Primer m'ha cridat l'atenció la qualitat de l'edició i vaig dir, me'l llegiré. I així ho vaig fer. I aleshores vaig dir, hem de portar l'Antonio Delgado. Però com que teníem tota la programació del curs de l'any passat, ens va quedar pendent. Per tant, Antonio, benvingut i gràcies també per acceptar la invitació i la presentació del llibre. L'acte consta dels 3 ponents, falta el Juan Antonio Aguilar, que es veu que no encara ha arribat, però començarem perquè es fa tard. Després hi haurà pregs i preguntes i finalment tothom que vulgui podrà adquirir un exemplar del llibre. Em sembla que coneixeu més la majoria de vosaltres l'Antonio Delgado que no pas jo. Simplement per no allargar-me, ell ha estat responsable durant molts anys, em sembla més de 35 anys, dels serveis de tecnologia i de correus i telègrafs de Terrassa i també em sembla de Sabadell. És llicenciat en Geografia i Història i actualment està fent una investigació en l'època del franquisme. De l'Antonio hi ha una cosa que ens sorprèn gratament, és que a part de ser un especialista ha estat un treballador i coneix, perquè a vegades aquí a la Fundació ens venen grans teòrics, però ell sintetitza la teoria i la pràctica. També contem amb el professor Oriol Dueñas, que és doctor en Història Contemporània. Ell és especialista en la Guerra Civil i també en la repressió del franquisme. Jo volia destacar entre 8 publicacions que ha editat, hi ha 3 que són les que jo conec, les altres no les conec. Un és La Gran Destrucció, els danys de la Guerra Civil a Catalunya, 1936-1957, em sembla que va ser la teva tesi doctoral. I L'Ocupació de Catalunya, 26 de gener de 1939. Però hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt, que potser és Carme Ballester, Compromís, resistència i solitud. La Carme Ballester fou la muller del president Lluís Companys i a vegades es parla molt de l'home i s'oblida la dona. I no darrere, no, sinó davant de Lluís Companys hi ha una dona amb personalitat i amb idees pròpies, com demostra molt bé el doctor Oriol Dueñas. Volia presentar el Juan Antonio Aguilar, però no hi és, i així ens passarem ràpidament i cedeixo la paraula al doctor Oriol Dueñas. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a la Fundació Bosch i Cardellac per convidar-nos aquesta tarda a presentar un llibre que, com podeu entendre, em fa especial il·lusió d'estar aquí, presentar perquè és una persona molt especial, que és Antonio, que és el meu sogre, és més que un sogre, és un club, tot aquí és el Madrid, però ningú és perfecte. Doncs l'Antonio representa moltíssimes coses. Bé, jo faré una petita
presentació del llibre sense explicar el llibre. És a dir, explicaré coses que surten al llibre però sense entrar al detall, perquè és per això que està l'Antonio i us ha preparat una presentació molt detallada del que va del llibre, de tot el que aporta el llibre en relació a la història del telègraf òptic i, naturalment, com aquest telègraf també té la seva presència a Sabadell. Què aporta més enllà el llibre d'Antonio a nivell de context històric, a nivell de Sabadell, català, espanyol, fins i tot europeu? Perquè la història que es trasllada en aquest llibre és una història de mitjans del segle XIX. I a mitjans del segle XIX, Europa, Espanya, Catalunya, Sabadell, està en plena transformació. És una època de revolucions, de canvis, en tots els sentits. En canvis a la política, en canvis a l'economia, en canvis a la societat i en canvis tecnològics, amb una revolució constant que es comença a implementar ja en aquest segle XIX i que ara, en el ple segle XXI, és imparable. Cada vegada la tecnologia avança d'una manera molt més ràpida. L'inici de tota aquesta bogeria de revolució tecnològica ja es produeix en aquest segle XIX i el que el llibre aporta de l'Antonio és un primer pas importantíssim, bàsic, que ajuda a entendre aquesta revolució tecnològica centrada en aquest cas amb el tema de les comunicacions. Quins canvis es produeixen i com es viuen a Espanya, Catalunya, Sabadell en relació a aquestes revolucions, canvis que comento que s'estan produint. Clar, són canvis que ens porten a un canvi a nivell històric d'un món que s'està acabant, que es coneix com l'antic règim, l'absolutisme, etc. I un nou món que s'està començant a implementar, que coneixem a nivell genèric global com el liberalisme, que és el sistema actual, tot i les evolucions naturals que s'han anat produint al llarg dels anys. Per tant, un món que s'està caient, que està desapareixent, i un món nou que s'està implementant. I com passa moltes vegades a la vida, i a la història és un fet recurrent, doncs part de la societat que vivia molt bé en l'antic règim no vol deixar que aquest món es caigui, no vol perdre els seus privilegis, no vol perdre la seva posició política i per tant s'oposa a aquests canvis. I hi ha una part de la societat que està a favor d'aquest canvi, que caigui un món vell i s'implementi un món nou. I per tant, davant aquestes resistències, quan es produeixen aquestes situacions de canvi, de transició, hi ha una part de la societat que se resisteix amb totes les forces i altra que vol implementar amb totes les forces. I a vegades, i aquí serà el cas espanyol, no tan europeu, tot i que també es produeix, i que afecta a Catalunya i afecta a Sabadell, naturalment, es produirà una guerra entre els dos mons, entre un món que no vol desaparèixer i un món que vol implementar el seu projecte. A nivell d'història es coneixen com les guerres carlines. Són les guerres civils que es produeixen a Espanya durant el segle XIX, que n'hi ha tres. Una durant els anys 30, una altra als mitjans dels anys 40, que està contextualitzada en el llibre de l'Antonio, i una ja als anys 70 d'aquest segle XIX. L'excusa que porta a aquestes guerres és una excusa vinculada a un fet vinculat a la dinastia dels Borbons, a la dinastia, a un canvi dinàstic. Molt ràpidament, perquè no és intenció atabalar-vos amb una història del segle XIX, però perquè tingui una miqueta de context, quan mor un dels monarques d'aquella època, que es diu Ferran VII, el seu germà, que es diu Carles, té l'aspiració de ser el nou rei d'Espanya. Però Ferran VII, abans de morir, tindrà una filla, que li posaran el nom d'Isabel, i que passarà a la història com Isabel II, que també per dret hereditari també podia regnar. Aquí hi ha tot un fets previs, que a Espanya en aquell moment les dones no podien regnar, perquè hi havia una llei, que es deia la llei
llei sàlica i que abans de morir Ferran VII, per poder privilegiar el futur de la seva filla, abolirà. L'excusa de qui ha de tenir la corona portarà Espanya a aquesta guerra civil. Això és l'excusa, però el que s'aportarà l'enfrontament militar és els que defensen l'antic règim, que són aquests que es coneixen com a carlins, i aquells que es diran isabelins, però que representaran o defensaran no només una nova línia de successió, sinó un nou món, el liberalisme, que defensa, entre altres coses, que els països han de tenir constitucions, que ha d'haver separació de poders, etc. I que, a més, volen acabar amb la societat de privilegis del món feudal i volen acabar amb un sistema econòmic antic per implementar un nou projecte que coneixem de manera global com capitalisme. Tot això està dins del llibre d'Antonio, perquè tot això està en aquest context històric que també passa a Sabadell, perquè Sabadell és una ciutat que en aquell moment està en un creixement espectacular a nivell demogràfic, social, però sobretot econòmic, perquè estem en plena revolució industrial, que també portarà canvis tecnològics i canvis en el tema del treball, etc. I per tant també viu aquest canvi des d'una perspectiva de que vol implementar el nou projecte polític i no vol saber-ne res d'aquest projecte vinculat a l'antic règim. El que passa que, com hi ha un enfrontament militar, Sabadell, com altres localitats del Vallès o de la Catalunya central, es veurà ficada, es veurà afectada per aquestes guerres civils que esmentava en algun moment. Per tant, el llibre Antonio ens parla a nivell d'història local d'aquest canvi tecnològic, d'aquesta revolució en les comunicacions, que es concreta en aquest cas amb el telègraf òptic, que després donarà peu a una altra revolució encara més important, que és el telègraf elèctric, que permetrà les comunicacions immediates entre un punt A i un punt B, i és la història d'aquesta lluita entre un món que s'està acabant i un món nou que s'està implementant i que acabarà imposant-se a partir de finals del segle XIX, especialment ja en ple segle XX. Bé, aquest és el context històric i per tant ja no s'atavalo més per no passar, perquè el protagonista és l'Antonio i només vinc de comparsa. Però abans de continuar, a veure si era bé l'altre Antonio, que tenia la missió d'explicar una miqueta els orígens d'aquest telègraf òptic, els primers passos, que té una història llarga, que va ja des de que es coneix com la Revolució Francesa i el seu camí cap al segle XIX i cap al canvi, cap al telègraf elèctric. Clar, he explicat el llibre el que té a nivell de context històric i que té molt i vinculat no només a Sabadell, com he volgut explicar, sinó a Catalunya, Espanya, a Europa. Tot això que he explicat passa a Europa, a França, a Itàlia, a Alemanya, a Espanya, etc. Però a part del contingut històric, el llibre té molt de l'Antonio. I això sí que ho voldria també deixar-ho molt clar. En quin sentit té moltes coses de l'Antonio? Coses que crec que van molt lligades a la seva forma de ser, a la seva personalitat, al seu caràcter. És un llibre amb molta passió, per exemple. Passió que té l'Antonio per correus i telègraf, hauríeu de veure a casa seva, és un museu ja, d'objectes vinculats a telègraf i a correus, i està fent una feina de salvar, literalment salvar tot aquest patrimoni perquè no es perdi, i això és passió per la història, per la seva feina durant molts anys, i perquè com té aquesta sensibilitat sap que tot això té un valor i que si es perd es perdrà per tothom, no només per correus i telègraf. I el llibre transmet tota aquesta passió per la història, per la recerca, perquè fa una recerca espectacular, l'Antonio. I aquesta recerca la veiem a una altra de les seves característiques, que és una persona rigorosa i perfeccionista en el detall.
ha fet una feina d'orfebreria, l'Antonio, a l'hora de muntar el llibre. Perquè no és només el relat escrit, que ha fet una feina molt important per traslladar a vegades un llenguatge complex a un llenguatge que sigui entès per tothom, que aquesta també és la nostra feina com a historiadors i historiadores, la divulgació d'allò que a vegades és més complicat de traslladar. Però a més el llibre està ple d'imatges que no han estat fàcils de localitzar i que fins i tot s'han hagut de gestionar drets, perquè no es pot agafar una imatge d'internet i posar-la en un llibre, sinó que hi ha uns drets al darrere. I per tant, doncs, aquí hi ha aquest rigor, aquest ser perfeccionista. No els vull explicar quantes versions ha tingut el llibre prèvies al llibre definitiu, i no els explicaré quantes versions del PowerPoint hem tingut abans del definitiu. Per tant, molt lligat amb això d'aquest rigor, aquesta producció. Però sobretot el llibre té una característica que crec que defineix perfectament l'Antonio, que és la generositat. L'Antonio és una persona generosa per tothom, tots. La majoria el coneixeu i ho dona tot per tothom. I el llibre té generositat, i no només perquè l'Antonio va decidir amb molt bon criteri que els beneficis, els pocs, perquè els historiadores no són rics, venent llibres, però fem aquestes aportacions, van destinats a la fundació de la Vall d'Hebron, sinó que va ser generós en el sentit que tot allò que ell va anar localitzant durant els anys, els arxius, les biblioteques, etc., ho va voler traslladar en un llibre. I aquest llibre se l'ha hagut de gestionar amb els seus propis recursos, de temps i econòmics. I vull deixar-ho clar, aquest esforç, aquesta generositat. I aquí vull fer un toc d'atenció que crec que la ciutat de Sabadell ara mateix té un deute amb l'Antonio. Un deute. La Fundació Bosch i Cardellac estem supercontents que ens hagi acollit i fer aquesta presentació, però la ciutat de Sabadell té un deute perquè aquesta ciutat no té cap col·lecció d'història local, ara mateix viva, per poder fer aquest tipus de publicacions. I que, per tant, aquest coneixement, aquest patrimoni que avui té aquesta ciutat gràcies a la recerca de l'Antonio, doncs també és un acte de generositat del propi autor cap a la ciutat i que, per tant, crec que s'ha de posar molt en valor. Bé, per tant, el llibre té recerca històrica, el llibre té context de Sabadell, de Catalunya, Espanya, Europa. El llibre té moltes coses, com he volgut demostrar, de l'Antonio. Bé, jo no vaig allargar més, Antonio. L'Antonio està molt nerviós. Molt nerviós. No avui, a dies. Però jo vull acabar dient que el que està nerviós avui soc jo. Per què? Doncs ara ho entendran. Tinc la meva dona, que és la filla d'Antonio. Tinc el meu fill, el Biel, que és el net de l'Antonio. Tinc els meus cunyats, que són fills de l'Antonio. Filla d'Antonio. Tinc la meva neboda, les meves nebodes. Però sobretot tinc una sogra aquí. Per tant, ja poden imaginar la pressió que ha suposat avui per preparar aquesta presentació. Entonces, Antonio, no, eso soy yo. Tú no tienes que estar nada nervioso. Bé, Antonio, te paso. Yo te iré pasando el PowerPoint y bueno, cuando Antonio llegue, pues bueno, ya hará el contexto previo y tú ya te metes en faena. Muy bien. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y le agradezco al señor Isidre Carnet que me haya invitado a esta fundación Bosch y Cardellac para poder presentar el libro. Le agradezco también la presencia de mi
mi yerno, mi querido yerno. Antonio también supongo que estará a punto de llegar. Y bueno, como comentaba Uriol, mi pasión a lo largo de esta vida ha sido correos y telégrafos. He trabajado durante 42 años en correos y telégrafos de Sabadell y Tarrasa. Y bueno, por mi cuestión laboral he tenido que ir por muchas oficinas y siempre he visto la necesidad de guardar el patrimonio de correos y telégrafos que se iba a la chatarra. Entonces siempre que iba por ahí, por las oficinas, en algunas oficinas, supongo yo que me habrán llamado, aquí viene Antonio el Anticuario o el Diógenes, y bueno, siempre me he interesado por recoger todo lo que se iba a perder, el patrimonio que se iba a perder. Entonces, también tengo que decir que este patrimonio, hay dos condiciones que se tienen que dar en una casa. Primero, tener espacio, y después tener una esposa que te lo consienta, porque si no, no se puede hacer nada. ¿Cómo se me dio por escribir el libro este? Bueno, pues el libro resulta que yo estoy escribiendo un libro sobre telégrafos de Sabadell y de correos también, correos y telégrafos, y vi y observé que no había nada sobre el telégrafo óptico de Sabadell. Empecé a ir por los archivos y me encontré que había una posibilidad de hacer una historia del local del telégrafo óptico. El telégrafo óptico ha sido un elemento revolucionario importantísimo en la comunicación a larga distancia. Entonces lo que encontré fue referencias de un libro de Marian Burgués que se llamaba Record de Sabadell, y Miquel Carreras, Costa Llussà, que en su libro Elements de Historia de Sabadell habla sobre un telégrafo óptico que se llamaba de San Martín, en Esplugas. Y bueno, ahora ya puedes pasar a la otra. Entonces, resulta que se conmemoran los 300 años del inicio de las obras del campanar, que es en el 1724 cuando se inicia, se acaba en 1738. Ya ven ustedes ahí en la piedra esta, que pone fou començat el 17 de juny de 1724, y la otra placa posterior en castellano que pone Ave María sin pecado concebida. El campanar es una construcción barroca de planta octogonal de 37 metros, y en su terraza balaustrada se instaló el primer sistema de comunicación a larga distancia que conoció Sabadell. Este fue un telégrafo óptico. Entonces, los sistemas de comunicación en el pasado, hasta finales del siglo XVIII, los más utilizados fueron los mensajes acústicos, como tambores, trompetas, campanas, los silbidos, mensajes visuales, como las hogueras, antorchas, humo, banderas, espejos, etc. Otros sistemas de comunicación serían las palomas mensajeras o comúnmente los emisarios a caballo, etc. Las comunicaciones eran lentas y poco fiables y dependían de fenómenos atmosféricos, y la velocidad de los caballos y también del bandolerismo que existía en aquellos tiempos. En el siglo XVIII y XVII se inventa el telescopio, entonces los objetos y las torres se ven más cerca. Con la aparición de la telegrafía óptica se consiguió transmitir mensajes sin desplazamiento de personas a centenares o miles de kilómetros. Las ahumadas fue el principal método de comunicación de la antigüedad. Hay que mencionar que aquí en la península, y tanto en la península como en las Canarias, tenemos dos sistemas de comunicación. Uno es el Silvo Gomero, la isla de La Gomera,
que ya lo conocen ustedes, y otra en la Chalaparta, en el País Vasco. Entonces, los mensajes que siempre se han mandado a lo largo de la historia eran mensajes preestablecidos. Es decir, se enviaban un mensaje sobre una batalla, se sabía que había una victoria, si había habido una derrota, y los detalles se comunicaban por correo. Hay que comprender lo que supuso el telégrafo óptico y situarnos a mitad del siglo XIX. A mitad del siglo XIX no hay carreteras, no hay las carreteras como las conocemos ahora, no hay autopistas, no hay automóviles, y resulta que los caminos reales están en mal estado. Entonces, en 1848, que es cuando se instala el telégrafo, aquí en Sabadell, en el 49, una diligencia de 8 pasajeros que iba hacia Madrid tardaba 4 días largos en llegar a Madrid, de Barcelona a Madrid. Una carta desde aquí, desde Madrid a San Petersburgo, tardaba 47 días. Con el telégrafo óptico, un mensaje desde Madrid a París tardaba 6 horas. Evidentemente hubo una revolución en las comunicaciones. Bueno, aquí tenemos a nuestro campanar de Sabadell. ¿Y qué se instaló del campanar de Sabadell de San Félix a mediados del siglo XIX? Tenemos una estructura con un palo vertical de 12 metros y medio de altura, unos 6 anillos pintados de blanco, un palo transversal que se movía sobre su propio eje y una bola que se movía verticalmente por el palo. Los movimientos combinados del palo transversal y la bola generaban diferentes posiciones o señales que representaban letras, números o palabras preestablecidas. La telegrafía óptica fue un sistema de comunicación revolucionario que utilizaba señales visuales movibles, codificadas para transmitir mensajes a larga distancia. Estas torres estaban dispuestas en cadena y separadas y visibles unas de otras de 10 a 15 kilómetros. Los telégrafos se instalaron en los edificios del Estado, en los castillos, en los campanarios de las iglesias o en las torres construidas en el descampado, como veremos más adelante. Entonces el telégrafo óptico fue el WhatsApp del siglo XIX. El objetivo del sistema era transmitir señales rápidamente, con un código fiable, seguro y que proporcionara la máxima información posible. En todos los sistemas de comunicación se han intentado siempre proporcionar mucha información utilizando pocos signos. Sobre la cuestión del WhatsApp quería hacer una observación, y es que el WhatsApp, lo que conocemos ahora, en sus principios, en los años 2010 a 2012, produjo algún problema de comprensión, sobre todo el transmisor y el receptor. Por ejemplo, ¿quién utilizó el TQM? Te quiero mucho. Pues ahora vengo porque resulta que tenía un compañero que se llama José Luis, y su señora le puso en el móvil JL TQM. Cuando llega a casa le dice la señora: bueno, pero ¿y el pedido? Dice: ¿qué pedido? Dice: TQM trae queso del Mercadona. Bueno, esto los militares del siglo XIX solucionaron este problema con la creación de los diccionarios fraseológicos. Estos diccionarios eran códigos preestablecidos y con pocos signos, y ofrecían muchísima información. Entonces, por ejemplo, podría ser RFH7, y que se comunicaría estos signos significarían: los latrofaciosos nos están atacando la torre. Imaginaros, solo esos 4 signos significaban toda una frase. Una revolución
tecnológica muy grande para enviar mensajes, porque con 4 signos, otros 4 signos, otros 4 signos, dirían muchas frases y muchas palabras. Las características del telégrafo óptico: por primera vez se crea un sistema de telecomunicación de señales movibles formando redes a gran escala. Una comunicación bidireccional entre torres. Se comunican entre ellos y nació una nueva forma de enviar mensajes, de comunicarse a larga distancia. Entonces aquí viene el gobierno inglés, que son muy listos, de siempre, y lo usaron para la iniciativa privada y el mundo de los negocios. Es decir, el gobierno de Inglaterra lo usó para las navieras, la banca, el comercio, la bolsa, etc. Ahí radica lo magnífico del telégrafo óptico. Y todo eso produjo la expansión de la globalización. Los mensajes que antes tardaban días, semanas o meses en llegar, ahora se recibirán en horas o minutos. Es decir, que la información viajaba alrededor de unos 300 kilómetros por hora. Bueno, nos encontramos en, como ha comentado Oriol, el contexto social de Sabadell a mediados del siglo XIX. Se produce la Segunda Guerra Carlista del Matiner en Cataluña entre los años 1846 y 49, y es una guerra de guerrillas y de desgaste propiciada por las partidas carlistas. En Sabadell, entre 1845 y 54, fueron años de gran agitación social. Entre el año 46 y 47 se produce la crisis en la industria, el paro, un 50% de paro, los tejedores y la crisis del algodón aquí en Sabadell. Se produce también una subida de precios de los alimentos de primera necesidad y hay un descontento también por el tipo de reclutamiento militar de las quintas. Las partidas entraban en las villas, las partidas de guerrilleros. Las más importantes, que atacaron mucho a la comarca del Baller, eran las partidas de Borges, Marsal, Vilella, Boquica y sobre todo Baliarda. Baliarda al ayuntamiento de Sabadell lo trajo de cabeza. Llegaba aquí al ayuntamiento y solicitaba dinero. Entraban guerrilleros, 60, 100, 150, 250 guerrilleros aquí a las villas y le exigían que le pagaran. ¿Por qué se instaló un telégrafo óptico en Sabadell? Pues fue instalado a causa de la guerra del Matinel entre 1846 y 49, y la población de Sabadell está muy desanimada por la presión continua de las partidas carlistas y existe también un miedo e inseguridad de la burguesía y de los principales comerciantes, fabricantes. Las partidas asaltaban los ayuntamientos, saqueaban las casas de campo de los hacendados y se llevaban sus mujeres para pedir un rescate. El alcalde y gran industrial de Sabadell, el Pere Turull Sallent, llamado el rico catalán en las élites de Madrid, solicitó más protección para la villa. Entonces el capitán general Gutiérrez de la Concha, Marqués del Duero, a través de las influencias, pues permitió que se instalara un telégrafo aquí en Sabadell. Y el cometido principal del telégrafo óptico militar fue prevenir, dirigir y sofocar las acciones de los insurgentes carlistas. El telégrafo óptico fue un elemento disuasorio y protagonista importante del poder de la información. Aquí se ordena, los carlistas se refugiaban en las cuevas con la táctica de emboscadas y la guerra de guerrillas. Entonces el capitán general ordena que se tapen todas las cuevas que hay por la zona del Valle. Esta en concreta es el Lloret de Sabal, que supongo que más de algunos de ustedes habrán estado allí. Aquí ven a un señor, no es un guerrillero, que es mi hijo Tony, y de la cueva sin mañana, un poco así. Bueno, tanta era la presión de los carlistas que se ordenan que se requisen las sillas de montar de los ciudadanos de Sabadell, de los que tenían, sí, caballo.
Entonces los castigos a los ayuntamientos por la parte del capitán general eran muy fuertes. Aquí en Sabadell hubo 4.000, el capitán general ordenó que tenían que pagar 4.000 duros y los 40 fabricantes más importantes de la villa. Después, los que tuvieran contactos con los carlistas tenían la pena de muerte, y también podían tener 10 años en ultramar, es decir, enviarlos a Cuba o a Filipinas. Bueno, sí. La llegada del telégrafo óptico a España. Durante el reinado de Isabel II, España, como hemos dicho antes, se encuentra a mediados del siglo XIX con continuas revueltas de convulsiones políticas y sociales. Los militares son los creadores de este nuevo sistema de comunicación. Se construyeron dos tipos de redes, torres y telégrafos ópticos. Una red civil con 3 grandes líneas entre Madrid-Irún, Madrid-Cádiz y Madrid-La Junquera, y una red militar en Cataluña, que es la que vamos estamos estudiando, y con un total de 277 torres. Aquí pueden ustedes ver cómo funcionaba el telégrafo civil. Se convirtió en un elemento al servicio de la torre el gobierno y el estamento militar, con el objetivo, como hemos dicho antes, de mantener el orden público. Aquí tenemos el mapa de las líneas generales o civiles, 3 grandes líneas, una que va a Irún, Madrid, Madrid-La Junquera y Madrid-Cádiz. La línea de telégrafos ópticos en Cataluña, de 1848 a 1862. La causa es el acoso constante de las partidas carlistas. El objetivo es el mantenimiento del orden público, el control de la situación de las tropas carlistas, el envío de informes y alertar sobre posibles amenazas del enemigo. Entonces, un proceso de instalación de las torres, en 5 meses se construyeron 80 torres, repartidas a lo largo de 800 kilómetros aquí en Cataluña. El circuito son 6 cabeceras de líneas generales que unieron la Capitanía General de Barcelona con Lleida, Manresa, Solsona, Vic y Girona. 19 secciones, cada sección tenía 3 o 4 torres. Los modelos de las torres eran cuadradas y redondas. En esta fotografía que vemos aquí hay una coincidencia entre los telégrafos civiles y militares, se encuentran en la misma ubicación. Tenemos aquí la torre de Calella. Estos telégrafos funcionaron con efectividad durante 13 años. Aquí tenemos el mapa de las líneas militares de Cataluña y bueno, pues, no sé si observan algo de especial en este mapa. Si ven, hay un ramal que es de Sabadell. Las torres telegráficas que componían, es todo un circuito cerrado, unas cabeceras de Lleida, Solsona, Manresa, Girona y Barcelona y Vic. Las torres que componían la línea de Barcelona-Vic se dividían en 2 secciones. La primera sección, las torres de Barcelona, era Montcada, con bifurcación a Sabadell, Montornès, Granollers, Puiggraciós, Cigarós, y la segunda sección eran las de Centelles, Seva, Tona y Vic. La red seguía aproximadamente la actual autovía C17. Las características de las torres militares: en la terraza se ubicaba el telégrafo. En la primera planta se accedía a la torre con una escalera manual de madera. Estaba la sala del torrero telegrafista, que a través de manivelas, cuerdas y poleas movía el telégrafo. En la planta baja estaba la cocina, una estancia y unas aspilleras para la defensa. La medida de las paredes exteriores oscilaba entre 5 y 7 metros. En todas las torres, por orden del capitán general, se ordenó que hubiera un foso con un puente levadizo que rodeaba a toda la torre.
las torres se convirtieron en un pequeño fortín. Entonces aquí tenemos ya el telégrafo óptico de Sabadell. Si ven esta foto, si bien van por la autopista, verán el Turó de Montcada. Es un ramal con comunicación directa punto a punto. Pertenecía a la línea Barcelona-Vic y se comunicaba con la torre telegráfica del Turó de Montcada a unos 9,5 kilómetros. Entonces la autoridad suprema del capitán general, aquí vamos a entrar en una pequeña explicación, porque el gobierno de la reina de Isabel II delegó en el capitán general de Cataluña el control y el mantenimiento del orden público. La autoridad suprema obligaba a todos los ayuntamientos a tocar a Somaten, y también a los ayuntamientos, como he dicho antes, se les aplicaba unas multas, como he dicho, entre 4.000 duros al ayuntamiento de Sabadell y a las 40 familias más importantes. El personal dedicado a las labores, mantenimiento y suministro de las torres telegráficas se hacían por todas las villas que se encontraban cerca del telégrafo. En este caso, Sabadell tenían que pagar cada mes, tenía que hacerse, cada villa se tenía que hacer cargo del telégrafo, aportando aceite, cada mes era por turnos, aceite, camas, carbón. Y entonces se hacían por, como he comentado antes, por turnos. Había muchos problemas entre los ayuntamientos porque no querían pagar los saberes de los telegrafistas, y bueno, las labores de transmisión, en el personal dedicado a la labor de transmisión del campanar, el campanar de Sabadell estaba compuesto por un oficial encargado de codificar y descodificar los mensajes, había un torrero y había una ordenanza. El comandante de la torre era un sargento y un octavo, y también posteriormente con 8 soldados. Aquí en el campanar de Sabadell, anexo, había un destacamento que tenía 60 soldados, y se aumentó a 80 soldados cuando se instaló el telégrafo. El proceso de transmisión del telégrafo óptico era simple y eficaz. Los torreros eran los encargados de transmitir los mensajes. Los mensajes se transmitían de torre en torre y se codificaban a través de un diccionario fraseológico que veremos después. Las nieblas, las lluvias, las calimas y las brumas impedían el funcionamiento del telégrafo. Entonces las comunicaciones por la noche no eran fiables y se utilizaron faroles. Las diferentes posiciones mecánicas visuales que adoptaba el telégrafo componían una señal. Entonces, ¿cómo se transmitía? El torrero se sentaba en una silla y con unos catalejos de larga distancia observaba a las dos torres, a la vanguardia y a la de retaguardia. Entonces el tiempo de contestación era de unos 2 minutos. Cada una de las diferentes figuras se copiaban y se transmitían a la otra torre, sin demora. Los torreros desconocían la naturaleza, es importante saberlo, que los torreros desconocían la naturaleza del mensaje, solo se limitaban a transmitirlo. Lo que veían, las figuras que veían, se transmitían. Se codificaban en el origen y se descodificaban en el destino. Esto es importante decirlo. Los responsables de la comunicación estaban sometidos a una rígida disciplina militar y se dividían en personal facultativo, inspectores, comandantes de línea y personal operativo, los oficiales de sección, los torreros y los ordenanzas. Las líneas de telégrafos ópticos se dividieron en secciones. El jefe de sección revisaba semanalmente a caballo las 3 o 4 torres que tenía asignadas. En sus inicios, en cada torre existían un comandante de torre, un sargento o cabo, 2 torreros, se turnaban de guardia de 12 o 24 horas, y el ordenanza y una guarnición
de 4 o 5 soldados, después aumentó a 8 soldados. Las multas y castigos en el retraso de la transmisión debían de dar 4 signos por minuto. 4 signos por minuto debían de dar. Los toreros vivían como anacoretas, es decir, apartados de los pueblos, con una difícil conciliación familiar, y sufrían traslados continuamente. Los toreros fueron el elemento esencial de la organización de los telégrafos ópticos. Entre 1845 y 1857 fallecieron 36 toreros a consecuencia de las inclemencias meteorológicas, y muchos murieron por hipotermias y pulmonías. Como curiosidad también, y para evitar la calentura fisiológica de los toreros, el acceso a las torres por personal ajeno, sobre todo mujeres, estaba prohibido. Al ver la transmisión del telégrafo era motivo de despido. Bueno, aquí tenemos la diapositiva más complicada, que es el funcionamiento del telégrafo óptico militar de Sabadell y de todos los telégrafos ópticos. Se compone de un poste vertical de 12,50 metros, pintado de negro y dividido en 6 partes, que se llaman fajas, por pequeños anillos pintados de blanco. En la cuarta faja se sitúa un travesaño que giraba 360 grados, y en sus extremos se situaban 2 platillos. El travesaño adoptaba 4 posiciones. Una polea subía y bajaba una bola paralela al poste, que la pueden ver allí, la bola, y podía colocarse en cualquiera de las 6 fajas. La combinación de la bola con las 4 posibles combinaciones del travesaño hacían que el telégrafo pudiera adoptar 24 signos. 24 signos diferentes, 10 números, 10 letras y 4 señales de servicio. Estos signos señales eran la base de la transmisión. Cada figura representaba números o letras que, codificadas por unos diccionarios fraseológicos, generaban una determinada información. El total de teclados podía contener miles de expresiones o palabras. Por ejemplo, si cogemos un travesaño en horizontal, si ven en la tercera faja, por ejemplo, correspondería al número 7. Si el travesaño está en horizontal y la bola se sitúa en la tercera faja, se envía el número 7. Lo que estamos transmitiendo es el número 7, como ejemplo. Aquí tiene un ejemplo de la situación en la que se encontraba el telégrafo. Si ven, si el telégrafo está en esta posición, se está enviando la R. Si está en posición izquierda, la D. En esta posición o en otra posición, la M. Y si está en paralelo, el 8. Entonces, el resultado de la correspondencia a 41, 6, 9 de las tablas, había unas tablas de transmisión, resulta que uno se va al parte geográfico de Cataluña y en la página 41, columna 6 y posición 9, encontramos que la palabra que se está transmitiendo es Aviñón. La decadencia y desaparición del telégrafo óptico en España. La telegrafía óptica estuvo funcionando en España durante más de medio siglo. Cuando en España se iniciaba en 1744 la implantación de la telegrafía óptica, en Europa ya se estaba enseñando la telegrafía eléctrica. En 1857 se abandona la telegrafía óptica de la red civil y en 1862 la red militar. El telégrafo de Sabadell se suprime en 1855 porque ya estaba funcionando el telégrafo óptico del ferrocarril. El factor más importante de la rápida desaparición de los telégrafos ópticos en Europa fue la gran difusión y aceptación en 1855 del telégrafo eléctrico de Samuel Morse, a base de puntos y rayas.
El telégrafo eléctrico fue un pilar básico para el desarrollo del Estado moderno y su misma palabra se asoció a la idea de progreso, modernidad y rapidez. Actualmente tenemos los periódicos, en Inglaterra, por ejemplo, el telégrafo, el Daily Telegraph, todavía mantiene la palabra telégrafo. La telegrafía eléctrica, evidentemente, borró las fronteras. Y el ocaso de la telegrafía óptica discurrió en paralelo al desarrollo de la telegrafía eléctrica, el desarrollo del ferrocarril, la modernización del correo y la ampliación y mejora de la red de caminos y carreteras. Aquí tenemos el primer telegrama que se envió el 24 de mayo de 1844, telegrama eléctrico, por Samuel Morse. Sus palabras fueron lo que ha hecho Dios, en alusión a un pasaje de la Biblia, de Números. ¿Y qué produjo la invención del Morse en el mundo? Pues una comunicación instantánea, un impacto social y económico y social, la globalización, la información, el periodismo con las noticias al instante, el desarrollo del comercio, el impacto tecnológico y la innovación electrónica. Conclusión, para terminar, en Cataluña, con 116 torres es la zona de la península con una mayor cantidad de torres ópticas, 80 torres de la red militar y 36 torres de la red civil. El telégrafo óptico facilitó las comunicaciones a larga distancia y la toma de decisiones estratégicas. Desarrolló las primeras redes de comunicación a gran escala. Impulsó la economía, favoreciendo el desarrollo del comercio y la industria, sobre todo en Inglaterra. Y ahora, actualmente, lo que vemos que es el telégrafo óptico es un potente reclamo turístico y de promoción del patrimonio local, y lo tenemos aquí en la ciudad de Aviñó. Cada mes de mayo hacen fiestas locales y realizan muchas actividades relacionadas con el telégrafo óptico. Es muy bonito al verlo. Se pueden ir en Aviñó. Entonces, la introducción del telégrafo óptico supuso una revolución tecnológica similar a la invención del correo electrónico en el año 1971. Entonces, también cuando vayan por la autopista en la dirección a Gerona, verán dos telégrafos ópticos. Uno que está en Montornès y otro que está en Massanet de la Centro. Cuando vean, no son torres de moros, son telégrafos ópticos. Pues aquí ya termino mi intervención y muchísimas gracias por venir. Acaba d'arribar Juan Antonio Aguilar, si vols passar. Gràcies. Veig que el telègraf òptic no ha funcionat. Tampoc. Allà tens el micro. Mentre ell accedeix, una breu presentació de Juan Antonio Aguilar. És llicenciat en Geografia i Història i doctor en Geografia Humana. Ell és membre de la Real Acadèmia Hispànica de Filatèlia i Història Postal. També responsable de comunicació de Correus de Catalunya. Ja el 2003, si ho dic bé, ja et vas interessar per la telegrafia òptica amb un article que va publicar dient la telegrafia òptica en Catalunya, el estado de la cuestión. També s'ha interessat moltíssim pel transport del correu per ferrocarril a Catalunya. I hi ha un llibre que jo aconsello molt d'ell, que evidentment vostès ja el coneixen, Cartes i carters, una història del correu postal a Barcelona. Doncs, quan vulguis. Gràcies. PowerPoint no lo he carregado. No, portes tu el pendrive?
Tenemos aquí un Mose eléctrico, ¿eh? No sorbe, diu que sí, també ho ha fet. Sí. Els cunyats. Sí, bueno, primero de todo, perdón, porque he llegado y creo que he pasado como 30 veces delante. He ido hasta Font Nova, he vuelto, bueno, creo que ya conozco casi todo Sabadell. Y bueno, al final he llegado tarde, perdón porque esto tendría que haber ido antes de la explicación de Antonio. Entonces, no sé, va a ser un poco lío, pero bueno, estamos en familia casi, pues... Bueno, yo os tendría que haber empezado a decir que íbamos a hablar del telégrafo óptico. Ya como lo ha explicado Antonio, supongo que ya no hay ninguna novedad, pero bueno, en principio explicaros pues el origen de ese telégrafo óptico y de esa forma de transmisión que se ideó, que os habrá explicado Antonio. Bueno, lo primero sería eso, pues explicar qué es la telegrafía óptica. La telegrafía sería como es telegrafía, escribir a distancia, ¿no? Telegrafía, no tele a distancia, grafía, pues es la representación de la escritura enviada a distancia, y luego óptica, pues eso, en una forma de comunicación visual, ¿no? Las formas de comunicación a distancia, pues bueno, todos la conocemos desde la antigüedad, de los primeros imperios, y en cualquiera de los continentes siempre las comunidades humanas han tenido formas de comunicarse a distancia, ¿no? Pues aquí vemos eso, en América con el humo, ¿no? Bueno, aquí también en Europa también se hacía con el humo, pero pues dependiendo si hacían una serie larga, una columna larga de humo o una columna corta, pues podía significar que viene el enemigo, nos están atacando, o lo que sea. En China también, en la muralla china, en las torres, también era una forma de comunicación visual, pues extendían también una hoguera y poniendo diferentes sustancias que hicieran un color diferente, pues eso significaba una cosa u otra. Aquí pues los romanos o los griegos, ¿no? Que también tenían esta forma de comunicación a distancia, pues por medio de antorchas o de humo, ¿no? Un sistema muy curioso que le han llamado el telégrafo de Eneas fue el que ideó este griego en el siglo IV a.C. y era un sistema muy curioso porque, bueno, veis aquí que hay un cilindro, entonces en el cilindro lo llenaban de agua, ahí ponían un corcho y apoyado, o sea, introducido en el corcho una varilla, y entonces en esa varilla iban poniendo mensajes diferentes alturas, ¿no? Entonces este cilindro lo ponían en una colina, en otra colina que tuviera una visión desde esa colina, pues ponían otro cilindro o en diferentes torres, y entonces encendían una antorcha, la torre que estaba, o sea, la que tenía que recibir el mensaje, si lo veía que había recibido la antorcha, encendía también una antorcha, entonces los dos comenzaban a abrir el grifo y bajaba esta varilla, ¿no? Veis aquí que hay una reproducción, bajaba la varilla, entonces volvían a hacer una señal con la antorcha, eso significaba que tenían que cerrar el grifo, y entonces, como estaban perfectamente equilibradas las dos, sabían qué mensaje quería decir, ¿no? Esto fue Eneas el táctico, el que llamaban, porque él fue de los primeros que hizo algún tratado sobre el arte de la guerra y sobre cómo defenderse, ¿no? Pues, esta era una forma de transmisión, y bueno, pero esta forma de transmisión eran mensajes, o sea, ya tanto con el humo o con eran mensajes ya preestablecidos, ¿no? Era pues cuando llegaba a determinado en esta varilla de determinada altura, pues significaba un mensaje entero, ¿no? Nos atacan, pero no era grafía, no era todavía letra por letra, ¿no? La otra parte de la telegrafía, sería la parte esta de la grafía, pues consistiría en la escritura. La escritura, desde que se inicia la escritura, pues en Mesopotamia en el 3000 a.C.,
a partir de que hay escritura, pues con tablillas de arcilla o pergamino o papiro, se puede trasladar ese mensaje y se puede enviar a cualquier lugar, pero lo tiene que trasladar a alguien físicamente, lo tienen que trasladar los correos. O sea, todavía no era lo que podríamos entender por telegrafía, se podía transmitir un mensaje, pero no a distancia y sin llevarlo a alguien de forma material. Entonces la telegrafía que ha explicado Antonio, la telegrafía óptica, comienza con la Revolución Francesa, sabéis, en 1789, el pueblo francés se cabrea contra el rey y toma la Bastilla, bueno, es como el símbolo de todo lo que significaba el feudalismo y todo el poder de los nobles y señorial pues, sobre las tierras y todo. Comienza todo un movimiento en Francia, un movimiento que quiere un cambio, un nuevo modelo de sociedad, no quiere el Estado feudal, y bueno, pues entre otras cosas comienzan a asaltar castillos, a quemar tierras de los nobles, y claro, pues todo eso, digamos que alerta a todos los países que hay alrededor. Comienzan a tener, pues todas las monarquías que había alrededor de Francia, pues comienzan a tener inquietud, no sea que se comience a extender esta forma de pensar y les empiecen a cortar las cabezas a casi todos los reyes, ¿no? Entonces comienzan a entrar en guerra con el nuevo gobierno de Francia, con la Asamblea, y entonces lo que necesita los miembros de la Asamblea, el gobierno francés, es, claro, tener más o menos controlado todo el territorio, todas las fronteras, para ver por dónde les pueden atacar o cómo tienen que reaccionar. Entonces, bueno, pues comienzan a pensar a ver qué forma de comunicación rápida se podría establecer, ¿no? Y entonces aparece aquí Chappe, que a lo mejor hablaba algo Antonio, este personaje Chappe, pues bueno, él junto con sus hermanos comienzan a pensar a ver qué sistema de comunicación podía ser un sistema rápido para tener todo el territorio de Francia pues más o menos en comunicación, ¿no? Esto comienzan ya en 1779, comienzan a idear un sistema de telégrafos y finalmente pues en 1790 y pico ya lo acaba la Asamblea, proponen un sistema a la Asamblea del gobierno francés y lo acaban aprobando. Aquí os ponía que lo hacen de este sistema, aunque es el que digamos que lo encabeza es Claude Chappe, pero el que lo iban ideando entre todos los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, os lo pongo aquí, que uno de ellos, Abraham Chappe, pues entra, digamos, en el gobierno, de alguna manera, en la Asamblea, y esto será importante por lo que os comentaré un poco más adelante, ¿no? Se comienza las primeras pruebas y el primer mensaje que se transmite es lo que pone en 1794, se comienzan ya a transmitir mensajes entre diferentes torres. Las torres de Chappe en ocasiones se aprovechó, como habrá comentado Antonio, pues las torres de las iglesias, ¿no? Como en el caso de Sabadell, o torres que ya se habían construido antes, o en otras ocasiones, si no había nada, pues se construía una torre a propósito, ¿no? Claro, se tenían que construir muchas torres porque en más de unos 10-12 kilómetros no podían, tenían que tener una buena visual para que de una torre a otra se pudieran ver, ¿no? Se pudieran comunicar. Y entonces esto hizo que fuera muy costoso, o sea, mucho gasto en construir toda esta red. Como veis aquí, el sistema era más o menos simple, era un travesaño vertical. En ese travesaño vertical había otro horizontal que se podía mover con unas cuerdas, como desde ahí abajo, que veis que con unas poleas el telegrafista podía ir moviendo esos travesaños, y luego había otros dos en el travesaño horizontal, verticales, que también permitían poner diferentes posiciones. Entonces, dependiendo de en qué posición estaban los travesaños, el telegrafista que estaba aquí abajo, veis por ejemplo las ventanas estas, él con un anteojo podía ver la torre siguiente y la torre anterior, o sea, él recibía del mensaje de la torre anterior, él lo iba haciendo automáticamente, tal como veía que se iban moviendo los travesaños, él lo hacía también automáticamente y miraba a ver si lo había recibido bien el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema ya sí que permitía, como veis aquí, pues
ser un sistema alfabético, y así que era telegrafía, porque ya lo que hacía era transmitir los signos gráficos, las letras, ¿no? Esto, la red se extendió por toda Francia, se fue extendiendo poco a poco por toda Francia, aunque era un sistema muy costoso, pero bueno, Chap, con su hermano en el gobierno, pues tenía como mucha, en fin, como un poco lo que vemos normalmente. Uno, pues en el gobierno, si está tu hermano, pues va más o menos mejor que si no está, ¿no? Entonces, pues tuvo eso, lo nombraron además jefe de telégrafos de toda Francia, y bueno, fueron construyendo esas torres, un poco para eso, para tener control al territorio y que no les pudieran pues atacar sin sorprenderlos y además poder reaccionar, ¿no? Uno de los países que estaba en guerra con Francia era Inglaterra, y también pues en Gran Bretaña rápidamente se enteran del telégrafo que ha ideado Chap en Francia, y ellos también hacen un sistema de telegrafía, y hacen el de George Murray, que lo que hace es este sistema que hay aquí, que es, bueno, más o menos la idea es parecida a la de Chap, pero estos son con paneles, ¿no? Son paneles, 6 paneles, que pueden estar horizontales o verticales. Entonces cuando está vertical queda como en blanco la casilla, y cada casilla, o sea, significado dependiendo de las posiciones, pues podían ser una letra u otra. Entonces pues era más o menos también es una telegrafía más o menos parecida a la de Chap, pero bueno, con otro sistema, ¿no? Tanto la de Chap como la de Murray, pues claro, en aquel momento, que como hemos visto, los mensajes, si tenían que ser mensajes largos, con escritos, ¿no? Un escrito largo, tenía que ser por correo, pues esto supuso una revolución total, porque como veis aquí, esto era un comentario que hace un contemporáneo, y claro, habla de pues, la velocidad de la transmisión, que era sorprendente lo rápido que podía viajar un mensaje, pues comparado con el correo, era increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema de transmisión de mensajes pues vieron que era muy eficaz, y se fue extendiendo por diferentes países. Pues veis, en Estados Unidos comienzan ya en 1800, en el 1833 también establecen una línea entre Berlín y Coblenza, en el 38 en Rusia unen Moscú con Varsovia, que era pues eso, son 220 torres, era un sistema increíble de torres y con muchísimo personal, ¿no? Pero una de las cosas que hacía que fuera también muy caro era que había que emplear mucha gente, ¿no? en estas torres. Esta que vemos aquí es el sistema que se empleó en Holanda, y en España tuvimos un personaje, Agustín Betancourt, que era un canario, que bueno, este personaje fue era un inventor increíble, inventó de todo, ya desde pequeñito tenía una mente, y bueno, pues estaba en Canarias, era de la nobleza, una nobleza baja, pero fue a Madrid a estudiar. Allí vieron que destacaba muchísimo pues, por todo lo que tenía más o menos relación con la ingeniería, y lo enviaron a Francia a estudiar. Entonces allí en Francia estuvo en 1780 y pico, estuvo ya por allí en Francia, justo cuando empieza también la revolución, él está por allí, y allí conoce a muchísimos científicos y técnicos de la época, pero uno de los que conoce es a Breguet, el de los relojes, que Breguet había trabajado con Chap haciendo la telegrafía óptica. Entonces, bueno, tienen una amistad muy grande, Betancourt y Breguet, y Betancourt y Breguet deciden hacer también un sistema telegráfico, y hacen este sistema de aquí, un sistema que era mucho más simple que el de Chap y mucho más eficaz también. Consistía en un mástil, en este mástil que veis, la parte de abajo era la base, la que está con el travesaño, y la parte de arriba indicaba, en estas ruedas, indicaba la letra, ¿no? A medida que lo iban girando, iba indicando la letra. Entonces el telegrafista estaba aquí abajo, y ahí con unas poleas, ahí estaba sentado, con unas poleas iba moviendo esos travesaños,
iba indicando la letra, que además le aparecía abajo, él veía qué letra estaba marcando, y con un anteojo también veía, un anteojo aquí que lo tenía justo aquí en la base, pues veía la torre anterior y él iba a la vez moviendo estos travesaños y indicando estas letras, ¿no? Entonces, bueno, este sistema era mucho más barato también que el de Chap, y además era más eficaz. Incluso no se llegó a hacer, pero incluso planteó, porque bueno, Betancourt era un visionario de muchas cosas, estuvo también trabajando en la máquina de vapor cuando Watt lo estaba haciendo en Gran Bretaña, y él ideó también un sistema ya para que quedaran registrados, o sea, que fuera perforando, o sea, que quedara registrado con la misma máquina, a medida que marcaba la letra, que quedara registrada en un soporte, en un papel, ¿no? Lo que pasa es que no se llegó a hacer, pero sí que lo tenía pensado. Y entonces lo que os decía del hermano de Abraham Chap, pues bueno, aunque toda la comunidad científica y técnica de Francia, todo lo que escriben sobre este nuevo sistema son elogios y dicen que es mucho mejor que el de Chap, pero, como os decía, el hecho de que estuviera el hermano en el gobierno, pues hizo que lo descartaran completamente. Y vamos, es que incluso Abraham Chap hace un tratado de telegrafía y no llega ni a nombrar al sistema de Betancourt y de Breguet, ¿no? Pero bueno, pues, Betancourt volvió a España en tiempos ya del rey Carlos IV y plantea también hacer un telégrafo aquí en España. Entonces plantea un telégrafo que uniría Madrid con Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, pues él apareció y publicó en la Gaceta y se asignó un presupuesto, pero no está nada claro que se llegara a hacer. O sea, se sabe que se hizo de Madrid a Aranjuez, pero el resto no se han encontrado ni referencias escritas que hablen de este telégrafo, ni ninguna referencia material, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe bien si al final se llegó a hacer, pero la verdad es que no hay ningún testimonio que lo diga, que llegara. El de Madrid a Aranjuez sí, pero a partir de Aranjuez ya no sé, seguramente no sé. Entonces, bueno, pues además del sistema este de Betancourt, luego se fueron ideando otros tipos de telegrafía óptica. Pues veis aquí, ya en el 99, pues Luis Rancadio ya hace un sistema, casi todo, como estos telégrafos no se pensaban para un uso civil, se pensaban para un uso militar, pues como hemos visto en el chat, para tener controlado y que lo utilizara el ejército, ¿no? Entonces, siempre son todos militares, ¿no? Lo que lo hacen. En el 1800 y poco, pues Francisco Hurtado, que era coronel, en el 30 Lerena, en el 36 el general Santa Cruz, y ya, esto claro, tendría que haber ido después de la explicación del movimiento carlista. Entonces ya nos llegamos al momento que están las guerras carlistas en España, y entonces se piensa también el sistema que hablaba Antonio, que era el de Maté, y entonces pues lo que os quería creer, el sistema, bueno, si se explica el de Maté, pues como lo explicas. Y entonces era lo que he comentado, que bueno, pues en el 2003 estuvimos intentando localizar qué torres quedaban en Cataluña. Las que están en rojo ahí las localizamos, las que están en negro pues no se localizaron, el proyecto ahí quedó parado, y entonces pues bueno, de la línea, como esto tenía que venir antes de que explicara Antonio, pues os quería haber dicho eso, que la línea que iba a explicar Antonio era la línea de Vic, que son todas esas torres, muchas de ellas en iglesias, otros como la de Figueroa, se hace una torre expresamente, en Montornés también, y en Moncada también. Lo que pasa es que en Moncada yo solo he encontrado esa foto, no hay ningún resto, ¿no? Y entonces pues la idea era que hubiera dicho que ahora lo que tocaba era explicar la torre de Sabadell, pero bueno, hemos cambiado el orden. Y en fin, esto es todo. Muchas gracias, Antonio. Comentar una cosa que decir de Antonio. Antonio es Indiana Jones
de las torres ópticas de Cataluña. He pasado toda la vida buscando torres. No, una buena temporada, sí, además fue muy divertido, porque ha significado muchas cosas en mi vida, entre otras que conociera a mi pareja de hace ya 20 años, desde que empezamos a buscar torres, y bueno, una cosa con otra, una cosa llegó a la otra. Molt bé. Ara arriba el torn de preguntes. Qualsevol persona que vulgui, jo li passaré el micro. Bona nit. Sí, em dic Enric. Només volia fer dues consultes. Una, hem estat parlant del tema de que aquí els carlistes sembla que eren partides que estaven d'alguna manera atacant la gent rica dels pobles i fins i tot els ajuntaments. Però ells també van fer servir algun sistema de telegrafia. També es comunicaven d'alguna manera semblant o no? I després l'altra qüestió és que la importància de la comunicació queda clarament demostrada. Avui ha sortit la notícia que el senyor Elon Musk en aquest moment és l'home més ric del món gràcies a les comunicacions. Sí, sí. ¿Lo tienes aquí? Sí, aquí está. Ah, pues. En el 24 la De aquí, si no. Esto precisamente tengo el telégrafo que dices de las comunicaciones. No me sé. Eso que digo que es pues, una de las personas más ricas del mundo de las comunicaciones, ¿no? Pues bueno, como ha dicho el meu tema més que el telègraf, que vaig començar per aquí, però al final me vaig passar al correu, és el correu i una de les famílies més riques de l'edat mitjana eren els Tassis, que continuen sent de les famílies més riques d'Europa i era perquè tenien la concessió del correu també, que el correu era les comunicacions. Només per una... Aquí tenemos el correo carlista, el micro, que también tenían 14 estaciones en la península, en la parte alta del País Vasco, y si ven, son aparte, las transmisiones se realizan con lienzos, son diferentes, son 3 lienzos de una misma dimensión y otro lienzo de dimensión del doble. Entonces, este telégrafo carlista fue inventado por un catalán. Y bueno, o sea, sabemos poco por eso, de la manera de... Sí. Pero bueno, sí, este era el telégrafo carlista. Més preguntes? Hola, jo vaig descobrir la telegrafia fent excursions, entenent l'excursionisme com a descoberta del territori, i va ser una molt bona excusa per dissenyar excursions. Vaig pensar, la primera que vaig trobar és la de l'Àngel a Pontós, que allà enmig del camp una torre que estava molt bé, dic, què és això? He anat d'una torre a una altra i amb aquesta excusa m'he fet la volta Barcelona, Coll de Can Massana, Manresa, tot el Lluçanès, baixar a Vic i tornar a Barcelona i després també fins per sobre de Blanes. I avui precisament aquest matí he trucat al Museu de Sabadell perquè estic fent-me tot un registre de totes les torres, intentant ubicar-les sobre el mapa i després quin nom li poso a la torre. I clar, com he vist que està catalogat el campanar, que posa campanar de Sant Fèlix, i en canvi el mapa del cartogràfic de Catalunya posa el campanar de Sant Feliu, m'he trucat, he preguntat i m'han dit que no, que aquí li diu Sant Fèlix. I llavors em costa molt trobar informació, a més hi ha molts autors i hi ha coses que a vegades que les puc dir una mica per aquí i per allà, i concretament la línia aquesta de Barcelona-Vic, uns diuen que feia Barcelona-Sant Pere Màrtir, Montcada, i altres que sortia de Drassanes a Montcada. I llavors, clar, jo no tinc ni idea, jo busco informació per tot arreu, però res, fet a Drassanes no s'hi sap on estava la torre, també n'hi havia per Barcelona, no sé, hi ha coses que a vegades dius, te passes 3 dies pensant què fas, no? I això que faig com a ficció, no he vist això, no? La torre que me ha comentado de la Torre
partir era la línea de Barcelona-El Bruc. Sí, Barcelona-Lleida. Sí, exactamente. Entonces las de Drassanas era un telégrafo, era un telégrafo se hacía a base de banderas entre Barcelona, entre lo que es Montjuïc i les Drassanes. Sí, bueno, que això era un tema pel que tinc entès, Sí. perquè igual estic equivocat, un tema més comercial de dir, ve un barco que ve carregat de no sé què i comunicava i tal. Sí, sí, Però sí. clar, i vas mirant i un diu, és que totes les línies començaven a la Capitania General. Sí. Tiraven a Montjuïc. Montjuïc, sí. Però l'altre diu, la de Vic era de Drassanes, deien a Montcada. No sé... Yo lo que he estudiado, bueno, lo que he investigado, No, y hasta yo le pregunto, sí, es hacia la de Vic pasaba de Barcelona a Montornès. I bueno, el tema que dèieu de encara l'aprofitament actual, jo crec que això s'hauria que ensenyar a les escoles perquè és una barreja molt interessant d'història, geografia, tecnologia, Exactamente. matemàtiques i tal, no? Vull dir, i portar els nanos, jo què sé. A mi la meva idea va ser que no en tenia ni idea, dic, ostres, d'aquesta torre busquem la següent, fem 2 grups de l'excursió i fem senyals, però no és possible. Pero eso lo están haciendo muy bien en Aviñón. Aviñón lo están haciendo bien porque Sí. en mayo, como comentaba, hacen las fiestas locales, lo hacen con esa temática. Además hay una calle, Sí, sí, hay sí. visitas La Torre dels Soldats. Sí, los soldats. Sí, está muy, I en Montornès hi ha una que està absolutament restaurada. Sí, sí, sí. He estado allí, la inauguración estuve allí, la catedral de Montornès. I bueno, jo tinc posada seient, m'hi torno boig, però bueno, això és un plotia. Gràcies. Alguna pregunta més? No? Doncs moltes gràcies, moltes felicitats, Antonio. Gràcies, Oriol, gràcies, Juan Antonio. Gràcies a tots vostès per la seva presència i bones festes de Nadal. Gracias.